Jardín Radiado. Un espacio sobre naturaleza y nuevas formas de vida. Yo pienso que ya habría que pasar a pedir responsabilidades. Vamos a ver, lo que ha pasado es una consecuencia de un modelo de uso del territorio, está clarísimo, pero eso se ha visto abocado y se ha utilizado por las instituciones públicas. Por ejemplo, los ayuntamientos son los que dan permiso para la construcción de determinadas zonas, ¿no? Claro, si se da permiso, el constructor evidentemente lo va a hacer y la gente no va a saber dónde ha puesto la casa y la van a comprar y evidentemente se van a ver dañados una y otra vez cada vez que ocurra un evento de este tipo. ¿Por qué hacen eso los ayuntamientos? Claro, es una forma de conseguir dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo utilizan de esa manera, pero así consiguen más recursos para su... Pero la comunidad autónoma también tiene su responsabilidad y la Confederación también, porque hay un dominio público hidráulico que tampoco se ha respetado en la mayoría de las veces. Entonces, yo creo que ya, llegado a una situación en la que estamos ahora mismo, yo creo que ya los ciudadanos deberíamos de empezar a pedir responsabilidades, y son penales también. Hoy visitan Jardín Radiado Chari Vidal Abarca y María Luisa Suárez, catedráticas de Ecología e Hidrología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Con más de 30 años de investigación y docencia a sus espaldas, ambas estudian la ecología de las aguas continentales, esto es, los ecosistemas de ríos, ramblas, humedales y sus cuencas hídricas. Pero no solo los ríos como entidades geográficas o biológicas, sino también sus funciones sociales, su uso y su gestión. Las dos forman parte del Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente, el cual pretende buscar soluciones a problemas que surgen en el uso y la gestión del agua y demás recursos naturales, aire, suelo, vegetación, fauna, etc., con el objetivo de incrementar el conocimiento, mejorar y mantener la calidad del medio ambiente y el patrimonio natural. Damos la bienvenida a Chari Vidal Abarca y María Luisa Suárez. Chari y María Luisa, bienvenidas. Muchas gracias. No, es un placer estar con vosotros. Este verano teníamos pendiente conversar acerca del proyecto Murcia Río y sobre las sugerencias que había hecho el Instituto Universitario del Agua y Medio Ambiente sobre ese proyecto. Y al dejar pendiente la conversación, pues nos hemos encontrado en este final de verano con las lluvias que han, no sé si decir arrasado, quizás sea mucho, pero que han hecho bastantes destrozos en ciertas áreas del campo, sobre todo de Cartagena, en la zona de Blanca, Santomera, en fin, el comportamiento, digamos, climático y de las cuencas hídricas que ha sido pues desbordado, como suele ser también a veces costumbre en esta cuenca, en la cuenca del Segura, ¿no? Que es una cuenca seca o de escaso caudal, y de pronto viene un fenómeno climático, la típica lluvia fría, y se desbordan las ramblas, ¿no? Lo que pasa es que estos fenómenos se cruzan a veces con los asuntos que sí son previsibles, ¿no? Con la gestión de los recursos, con el uso del suelo, de las cuencas, que son los asuntos a los que os dedicáis vosotras y que investiga el Instituto. Entonces, yo creo que una de las lecciones principales que nos ha dado el clima en estos últimos días es que realmente un río no es el agua que circula por el cauce, sea más o sea menos, el río es el agua, ¿no? Pensamos que el río es el agua. ¿Qué es realmente un río? ¿Qué es un río? Pues es difícil la definición, porque nosotros siempre teníamos la concepción de que un río, bueno, lo que pone la Real Academia, es una corriente continua de agua. Pero un río es muchísimo más que eso, ¿vale? Tiene muchísimas facetas. De hecho, el río no se entiende sin sus riberas y sin su llanura de inundación, que se llama así, curiosamente, porque de vez en cuando se inunda. Lo que pasa es que eso parece que no lo hemos olvidado. Y después, no siempre es una corriente continua de agua. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una cuenca
donde el agua va por algunos sitios, pero hay muchos cauces que no llevan agua, y no llevan agua nunca o casi nunca, y solamente la transportan cuando precisamente ocurren fenómenos de este tipo. Estos fenómenos son fenómenos naturales, o sea, nosotros estamos siempre viéndolo desde el punto de vista de la perspectiva humana, pero lo cierto y verdad es que la naturaleza funciona de una manera. Y las riadas no son un fenómeno extraordinario, es un fenómeno natural que ha ocurrido. Hay información desde hace siglos de las riadas que han habido en la cuenca del Segura. De hecho, hay datos desde del año 700 y pico, ya está datada alguna riada que algún cronista pues de alguna manera lo escribió, ¿no? Lo dejó en legado. Pero lo cierto y verdad es que no hemos aprendido casi nada desde entonces. Las riadas, como os digo, son fenómenos naturales, y lo que pasa, la singularidad que ha tenido esta última tiene que ver con que ha sido de una intensidad extraordinaria. ¿Debido al cambio climático? Probablemente, pero lo del cambio climático lo único que ha hecho ha sido agudizar un poco más la situación, pero fundamentalmente la base está en cómo se está gestionando nuestro territorio. Y eso está dicho, ahora mismo ya salen muchas voces diciéndolo, pero eso está dicho desde hace muchísimos años. Y nosotros empezamos a trabajar, María Luisa y yo empezamos a trabajar con estos temas en el año 80, o sea que ya hace unos cuantos, no podéis calcular la edad, o sea que es decir, llevamos unos cuantos años ya trabajando en esto. Y cuando se planteó como solución a una de las grandes riadas que hubo en el año 82, después en el 87 hubo también otra muy importante, se planteó lo que era la corrección y el encauzamiento del río Segura, desde la Contraparada hasta Guardamar, pues ya hicimos una crítica fuerte a lo que iba a suponer eso. Y bueno, desgraciadamente las previsiones han ocurrido, ¿no? Hace 31 años ya estábamos diciendo que había un problema y era un problema no solamente de que el río tenía que ser encauzado, que no era la solución efectivamente, sino que era una cuestión de cómo se estaba usando y utilizando el territorio en el que se discurría esa cuenca. Sí, bueno, por ejemplo, es curioso ver cómo lo que sí hemos avanzado bastante es en el conocimiento de las zonas inundables. De hecho, tenemos una cartografía excepcional hecha desde la Administración, en la que está perfectamente cartografiado esas zonas inundables, teniendo en cuenta los 500 años de retorno, ¿no?, que se llaman para las lluvias importantes, o los caudales que pueden generar esas lluvias importantes. Eso, el tema de los años de retorno consiste en que las lluvias más fuertes se distancian más en el tiempo a la hora de producirse, y 500 años son muchos años. O sea, la de ahora calculan que era una riada de unos 100 años, 150 años de periodo de retorno. Bien, pero si miramos uno de estos mapas en la región de Murcia, vemos que prácticamente todo es una zona inundable. Entonces, ¿dónde están las medidas a tomar? Las medidas a tomar claramente están en hacer una buena gestión del uso del territorio, uso de cualquier tipo de uso, dependiendo efectivamente de la mayor o menor inundación a la que está sometida cada sector de ese territorio. Bien, pues con todo eso, esas cartografías hechas con los 500 años de periodo de retorno, nos hemos quedado cortos, porque la Comunidad Europea está recomendando que sean 1000 años de retorno. Entonces, lo estamos haciendo a 500, pero sé que ni siquiera hecho, habiéndolo hecho con los 100, es que se hubieran inundado las mismas zonas que se han inundado ahora mismo. Las riadas van a seguir produciéndose, las lluvias fuertes, debido al cambio climático, pero no es el tema, por eso sería otro tema mucho más, de mucha más dedicación, ¿no?, que este rato. Debido al cambio climático serán cada vez más frecuentes, más intensas, muy variante el territorio donde se producen, y no sabemos prácticamente nada, lo mismo que no sabíamos que iba a ocurrir después del encauzamiento. Íbamos a conseguir que el agua fuera más deprisa, que el agua tuviera menos recorrido para hacer, pero lo que sí se puso en alerta en el propio plan de defensa frente a las avenidas, ahí mismo constaba
que se reforzarían los efectivos de protección civil, porque como no sabíamos lo que iba a ocurrir, ahí estamos. Entonces, todos son, desde mi punto de vista, son improvisaciones, parches que se van poniendo y, sobre todo, hay cosas ya que la gente, por muchas ayudas a las catástrofes, es que la gente pasa de tener que recurrir a eso, cuando en realidad lo que quieren es no sufrir daños. Entonces, tanto desde la responsabilidad de la administración como la propia de responsabilidad ciudadana, vamos a ver si vamos a comprar una vivienda en la que se advierte que la calle tiene peligro de inundación directamente, o no la vamos a comprar. Yo creo que es cuestión de todas las partes, el que no se vuelvan a producir estos efectos. No produciéndose, está no poniendo bienes materiales en los territorios inundables. Está claro que la naturaleza puede ser devastadora en sí misma ocasionalmente y existen las tragedias naturales, pero parte de la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad es del ser humano por el mal uso, por desconocimiento, por mala planificación del territorio, como decías, Chari, o de los recursos naturales. Entonces, pasa que, claro, esto ahora, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Si el periodo de recurrencia de este tipo de sucesos es de X número de años, que por supuesto excede una legislatura pues claro, o 2 o 3, quiero decir, pues que se ocupe, no lo sé, ¿no? Probablemente esto preocupe de manera sincera a gran parte de la clase política. El problema son las soluciones. Una compañera vuestra hace unos días escasamente, Julia Martínez, hacía un análisis claro y directo a 6 causas, 6 soluciones, y las soluciones, la parte de responsabilidad que nos toca a los ciudadanos, pues también son difíciles de ejecutar y de asumir, ¿no? Porque, bueno, respetar las zonas inundables, ¿no? Lo que decíais de los mapas, uno ve los mapas y realmente dice, bueno, pero si la cuenca, toda la región de Murcia es una cuenca hídrica que, excepto zonas altas y ciertas extensiones, pero que gran parte del territorio pertenece a las zonas inundables, o no me acuerdo el término que llanura de inundación. Entonces, ahora mismo retirar todas las viviendas que pueda haber ahí Claro. No, pero sí está claro que lo hemos hecho muy mal. Sí. Y vamos a ver, estos mapas marcando las zonas de inundación, estos serían completamente distintos hace 100 años. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra manera de hacer, los humanos, la sociedad, la administración, que es la que planifica, diseña, hace, permite, cada vez aumentamos esa área de inundación y la intensidad de esa inundación. ¿Cómo? En primer lugar, impermeabilizando los suelos. Si cada vez tenemos menos zona permeable, lo que estamos provocando es que la escorrentía aumente cuando llueve. Entonces, ese agua tiene que ir a algún sitio. La solución no está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo que tenemos es que tomar conciencia y exigir que las cosas se hagan de otra manera. O sea, que las soluciones que propone Julia, las que se pueden leer en otros escritos, como el de Pedro de Anse, o el de Jorge también de Anse, los geógrafos que han marcado también son... Los geógrafos, hay un grupo de geógrafos que estáis marcando, pero curiosamente un ilustre geógrafo, Gil Olcina, que ahora es rector honorífico de la de Alicante y catedrático emérito, pues se permite decir que lo que muchos ciudadanos dicen, que se me ponen los pelos de punta, que es que hay que retirar las cañas. La solución es retirar las cañas, hay que limpiar el río. Entonces, yo que esto lo diga un catedrático, por muy emérito que sea y muy rector honorífico, lo siento, pero es que no lo puedo entender, porque son cosas que saben los geógrafos de sobra, que sabemos los ecólogos,
Y sobre todo los que si es que llevamos 35 años, 36 en este tema. O sea, es que es imposible el que la solución pase por limpiar el río. El río, de forma natural, nadie lo limpiaría. El río tendría su vegetación. ¿Pero qué vegetación tendría? La que aguanta. Y la que aguanta es la autóctona, y la que aguanta impediría que vinieran las invasoras si no lo hubiéramos traído nosotros. O sea, si te das cuenta, todos los problemas son generados, si nos paramos a pensar, son generados históricamente por nuestra forma de hacer. Y hoy día todo hay que resolverlo con lo que se llama las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que nos fijemos más en la naturaleza. ¿Cómo resuelve la naturaleza un problema? Pues si tenemos tecnología de sobra para imitarlo. Entonces vamos a aplicar todo esto. Tenemos encima la Agenda 2030. Esa agenda que nos lleva a cumplir con unos objetivos de desarrollo sostenible que yo no sé, por ejemplo, en esta comunidad autónoma, qué se está haciendo por ello. En la universidad sí sé lo que se está haciendo. Sobre todo, básicamente, en plan concienciar, en plan formar, pero estamos muy lejos de... Pero bueno, hay que empezar poco a poco. No, yo os oigo y claro, si el asunto de la ecología o de la naturaleza tuviera solo que ver con el comportamiento de un río, pero la realidad es que tenemos que volver a relacionarnos ya con la naturaleza y a vivir desde tantísimos puntos de vista. Y de otra manera. Que es apabullante, sí. Es realmente apabullante y urgente. O sea, bueno, esto los chiquillos ahora lo están defendiendo muy bien, lo de los Fridays for Climate. Sí. Y realmente la responsabilidad colectiva es tremenda. Es un desafío que también es muy bonito, pero que hay poco tiempo para pensar y decidir si queremos o no hacerlo. Fíjate, yo veo hace años, bastantes años, cuando surgió el movimiento hippie, fíjate que ahora lo veo como que era un movimiento que lo que buscaba precisamente era eso, una relación directa, un autoabastecimiento y un vivir de una forma racional. Porque esto que estamos haciendo no es racional de ninguna de las maneras. No, hay datos por todas partes. Ahora es cuando yo relaciono el movimiento hippie con este tipo de cosas. Y cada vez hay más grupos. Lo que pasa es que, claro, no se les conoce porque no tienen un marketing ahí que puedan hacer, ni tampoco les interesa. Grupos, por ejemplo, que hacen su compra alimenticia, la hacen en lugares donde conocen perfectamente cómo se ha criado el tomate, cómo se ha hecho cualquier otra verdura que quieran consumir de una forma sin utilizar productos artificiales de ningún tipo. Sí. Pero eso es muy pequeño, muy poco. Sí, y por ejemplo, estamos viendo este verano grupos, o sea, iniciativas particulares, ciudadanas, de personas que se reúnen y empiezan a quitar plásticos de la playa. Todo el verano no sabría ahora mencionar, pero bueno, hay muchísimos. Ha habido muchísimos. Entonces, es verdad que llama la esperanza ver que realmente haya comportamientos espontáneos, que no tenga que ser todo tan organizado y que realmente vayamos poco a poco encontrando los cauces de todo, ¿no? De consumo, de recuperación, de reciclaje, de un comportamiento más cívico en cualquier tipo de entorno. Sea una playa, sea un río, sea el mismo grupo de defensa del Mar Menor. Este grupo es increíble. Pero es que todo o las soluciones vienen desde la ciudadanía, porque desde arriba no van a poner soluciones, porque es como tú dices, que dura una legislatura 4 años, o bueno, en nuestro país ya no sabemos lo que dura, lo que no dura, pero es imposible que planifiquen pensando en obtener frutos en el tiempo que van a estar. De todas formas, yo creo que ha llegado un momento en que, por ejemplo, con el tema que estábamos del río, las inundaciones y tal, yo pienso que ya habría que pasar a pedir responsabilidades.
Vamos a ver, lo que ha pasado es una consecuencia de un modelo de uso del territorio, está clarísimo, pero eso se ha visto abocado y se ha utilizado por las instituciones públicas. Por ejemplo, los ayuntamientos son los que dan permiso para la construcción de determinadas zonas, ¿no? Claro, si se da permiso, el constructor evidentemente lo va a hacer y la gente no va a saber dónde ha puesto la casa y la van a comprar y evidentemente se van a ver dañados una y otra vez cada vez que ocurra un evento de este tipo. ¿Por qué hacen eso los ayuntamientos? Claro, es una forma de conseguir dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo utilizan de esa manera, pero así consiguen más recursos para su... Pero la comunidad autónoma también tiene su responsabilidad y la Confederación también, porque hay un dominio público hidráulico que tampoco se ha respetado en la mayoría de las veces. Entonces, yo creo que ya llegado a una situación en la que estamos ahora mismo, yo creo que ya los ciudadanos deberíamos de empezar a pedir responsabilidades, si son penales también. Porque yo, por ejemplo, me asombro cuando veo, por ejemplo, los alcázares, que han sido uno de los puntos cero en este tema de las riadas, cómo está configurado la Rambla, qué pasa. Por la mitad de los alcázares había una Rambla, ¿vale? Esa Rambla, a juicio de no sé quién, efectivamente, creo conveniente rectificarla y hacer que el agua pasara, clac, clac, haciendo como un codo hasta que llega al mar, ¿vale? Cada vez que hay una lluvia, aunque no sea una gran riada como esta, se le inunda todo a la gente, a esas casas. Claro, una persona normal y corriente de la calle, un ciudadano, va y compra una casa en un sitio que acaban de hacer, que está chulísimo, muy bonito, muy arreglado, y la compra. Pero no tiene ni idea de que eso está en medio de un sitio que era antes un territorio inundable, y era una rambla, ¿vale? Y se le inunda una y otra vez. Claro, la sensación que tiene un ciudadano es decir, por favor que me pongan algo aquí para que nunca más se me inunde esto. Pero eso ha sido consecuencia de una actuación en el territorio. Y esa actuación le ha dado permiso a alguien. Entonces yo ya creo que llega un momento en que hay que decirle, ¿quién ha dado el permiso aquí? Es decir, vamos a tirar hacia atrás. Y mire ustedes, si usted tiene que ir a la cárcel porque usted ha hecho una barbaridad aquí y lo ha hecho en contra de una normativa urbanística o le han dado permiso de una manera que no era correcto y estaban los mapas de inundación sabiendo por dónde iba esto, pues mire usted tiene que pagarla de alguna manera. Entonces yo ahora ya me he vuelto mucho más radical y más dura. Es decir, creo que ya ha llegado un momento porque al final quien lo paga es el propio ciudadano. El que ha perdido la casa, el que ha perdido su enseres o donde han dejado hacer el polígono industrial. Los polígonos industriales se están haciendo casi todo en sitios inundables. ¿Por qué? Porque es el territorio que menos quiere la gente, tal. Bueno, el caso es que al final son uno de los grandes perjudicados aquí. ¿Cómo se está haciendo la agricultura aquí en todo el territorio? Pues se está haciendo una agricultura enormemente agresiva que además no respeta para nada. Por ejemplo, en una zona como esta, todas las parcelas deberían estar protegidas con seto, porque es una forma de proteger el suelo y es una forma de proteger esa escorrentía tan bestial. Eso no se está haciendo, ni ya pasó que las administraciones lo exijan. Y sin embargo debería ser obligatorio para hacer un poco de freno. Con lo cual, todas las consecuencias que tienen las avenidas tienen que ver con ese modelo. Pero yo creo que, insisto, yo empezaría ya a pedir responsabilidades, es decir, a ver, ¿quién ha dado permiso para hacer esto? Sí, es una pena que a veces no todo el mundo tenga la misma capacidad de reacción o de frente a las instituciones o para mantener un tipo de proceso de este tipo, ¿no? Para saber manejarse en una situación que de momentos es tan complicada, ¿no? Cuando lo has perdido casi toda tu casa o mil circunstancias familiares que pueden darse, pero sí, por supuesto. Mira, hace muchos años, como llevamos muchos años trabajando en estas cosas, estuvimos viendo opciones que se daban a la gente para que pudiera ubicarse en sitios cercanos a los ríos y tal. Y en Portugal tenían una normativa que era muy curiosa, porque ellos lo que hacían era utilizar los mapas estos inundables para generar, como si dijéramos, bandas de ocupación diferente. Y entonces la administración pública no prohibía que la gente se ubicara allí, pero les obligaba a cosas. Por ejemplo, aquellos que se quisieran ubicar más cerca del río,
que su periodo de inundación era muy corto, iban a tener periódicamente inundaciones, les obligaban a tener un seguro específico para eso. Y además era caro, ¿vale? Si eran la siguiente banda, pues eran más barato, y si era la siguiente banda, eran más barato. Es decir, tú no impides a la ciudadanía que haga, a la gente que haga lo que quiera con el territorio si es propiedad suya, además. Pero lo cierto y verdad es que obligaban a tener unos seguros precisamente porque una cosa de este tipo, yo no sé lo que nos va a costar. Pero evidentemente va a costar muchísimo dinero, porque tú tienes que resarcir a esa gente de alguna manera. Entonces, esa es una idea que se estuvo barajando, pero bueno, claro, por supuesto, aquí nunca se hizo nada parecido ni nada que fuera. El problema es que, necesitamos conocer la naturaleza para tener una buena gestión del territorio, y yo creo que en un caso como el que nos ocupa ahora, las voces científicas han sido prácticamente unánimes. Salió el Colegio de Geólogos, vuestra compañera Julia, hablamos con vosotros, lo estamos comprobando. Otro chico ha publicado, Carlos Martínez, me parece, Carlos, sí. Oídos sordos a la geografía y a las ciencias territoriales. Hay unanimidad de lo que está pasando, ¿no? Comentabais que incluso esta mañana han publicado alguien de la Confederación. En la Confederación, el presidente de la Confederación. Tiene o sea, esta es la segunda vez que le leo unas declaraciones que tienen otro sentir. Sí. Pero, bueno, no sé si como presidente de la Confederación podrá hacer mucho más de lo que es la inercia estatal, porque la Confederación ya sabes que depende de un ministerio, pero que la mentalidad es otra. Aparte, lo conocemos muchísimos años y sabemos que su mentalidad es otra. Y las esperanzas son de que al menos lo que pueda impedir mientras él esté, que tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar, lo que puede impedir en cuanto que no se debe hacer, lo va a impedir, eso con seguridad. Bueno, pero una vez que qué aburrido que esto. Necesitamos conocer la naturaleza, y que, bueno, habrá cosas que, por supuesto, no puedan ser revertidas inmediatamente, aunque haya un cambio de mentalidad y esto no sea una especie de bofetada realista que nos mueva hacia una mejor dirección. Pero me estoy acordando ahora de uno de los puntos que teníais en el informe sobre el Murcia Río, y sugeríais como poner cartelitos pedagógicos sobre las funciones ecológicas. Sí. Y también Julia hablaba de explicar, ¿no? Hacer un poco de pedagogía. De pedagogía aprovechando pública. Esos lugares. Efectivamente, pero esto también que requiere, aunque la lección es clara y todo el mundo, quiero decir, no hace falta que nos lo expliquen, esto es un desastre y aquí hay una mala gestión. Sí, sí. Pero a lo mejor, más allá de la pedagogía, hace falta incluso una psicología. Porque, por lo que hablabas del uso del territorio de la agricultura, somos una región eminentemente agrícola y turística, y entonces hay como un miedo ahí de fondo, una psicología colectiva de ¿cómo lo hacemos? Y el trasvase. ¿Cómo lo hacemos para contentar a todo el mundo? Es imposible. No contentar, sino cómo evolucionamos de un modelo a otro. ¿Cómo hacemos una transición que sea admisible, ¿no? Para las economías, para pequeñas y las grandes también, probablemente, con las injusticias que hay entre ambas, ¿no? Que a lo mejor la gran agricultura es una de las grandes enemigas de la agricultura real. ¿Cómo procesamos, cómo hacemos esa transición? Puesto que ya estamos viendo que esto va a volver a pasar, que además el modelo es insostenible y que es depredador. O sea, depredador. Es totalmente contrario a la lógica, a la naturaleza, y es antieconómico al final, ¿no? Si nos aferramos a un sentido de la economía muy, muy, muy inmediato, pero sabemos, en el fondo, sabemos que va a ser un desastre para nosotros, ¿no? Entonces, esa pedagogía habría que mezclar con un poco de psicología y ver en sentido práctico, porque un ciudadano a pie no tiene capacidad de decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo haría falta esa visión pedagógica y psicológica que solamente, digamos, desde la esfera del conocimiento académico y práctico
podéis brindar. Porque mira, hay un tema, por ejemplo, con el tema del consumo, ¿vale? La propia, es lo que tú dices, Murcia es una región enormemente agrícola, eminentemente agrícola, y los productos que de aquí resultan de la agricultura son extraordinarios, son muy buenos. Mira, la agricultura, aquí, por ejemplo, yo le veo una transición que es relativamente fácil de hacer. Y además, muchas de las ideas provienen también desde aquí, desde la propia universidad. Hay un grupo de gente aquí trabajando en conservación y mantenimiento de variedades autóctonas, etcétera, etcétera. Y se está trabajando sobre huertos autóctonos para que se sigan produciendo. Y el gran problema, uno de los grandes problemas, y se está haciendo, pero uno de los grandes problemas es que el consumidor todavía no está concienciado, no estamos concienciados de que lo que deberíamos de consumir son productos de aquí y productos generados y vendidos aquí, ¿vale? Entonces tenemos, claro, porque nos es mucho más cómodo irnos a una gran superficie, que además nos engañan porque nos dicen los productos estos son de aquí. Sí, pero son de aquí ¿cómo? Han hecho una política muy fuerte, y han arrendado terrenos de aquí, es verdad que sí, pero grandes extensiones que obligan a los agricultores que lo están utilizando a producir una cantidad diaria de un elemento. Por ejemplo, de lechugas, ¿vale? Todos los días tienen que salir 100.000 lechugas. Entonces, a 100.000 lechugas tienen que salir sí o sí. Entonces, eso es quemar el territorio. Entonces, lo que es el consumo local, es importantísimo que nos hagamos a la idea de que el consumo de las cosas que se producen en el sitio es una forma de potenciar una agricultura menos dañina con el entorno, que esté mucho más adaptada a nuestro ambiente, que de alguna manera también proteja el suelo bueno, por ejemplo, el suelo de vega, el suelo de huerta, el verdaderamente, y no tener que expandir a zonas, como estamos viendo, unas expansiones de cultivos extraordinarias, en suelos además que son muy poco fértiles, que hay que estar continuamente echándole nutrientes para que puedan producir eso, que además eso lleva a que contamine acuíferos, que eso lleva a que la escorrentía al final se lo lleva al mar, muchos de esos exportan todos esos nutrientes. Es decir, estamos como forzando una máquina cuando nosotros ya tenemos un territorio que es apropio para eso. Esa llanura de inundación es la llanura que vocacionalmente se debería de utilizar para cultivar, que además es un cultivo que, vale, puede venir unas inundaciones de este tipo y en un momento dado una cosecha te la puede eliminar, pero una nada más. Pero tú enseguida, el propio barro que te trae el río es un autofertilizante del sistema. Entonces, incluso te puede revertir después una parte positiva en la siguiente producción. Entonces, yo creo que nosotros como consumidores también tenemos una responsabilidad de ser más exigentes con los productos que compramos, dónde los compramos, de dónde proceden, como dejamos potenciar nuestra propia agricultura, pero la autóctona. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos poner en cómo hacer todo ese cambio que se necesita para vivir un poco más de acorde con los recursos que tenemos y en el territorio que estamos. El tema del trasvase es enormemente polémico, porque claro, aquí se nos han vendido que el trasvase es el que realmente ha hecho toda la revolución económica de Murcia, ¿no? En la que está basada casi toda la economía de Murcia. Pero a ver, hay que ser también consciente de lo que está pasando. Ahora mismo el cambio climático nos obliga también a pensar, a repensar, que esos recursos no van a llegar. De hecho, nunca han llegado lo que estaba previsto. Nunca ha llegado a la cuenca los 1.000 hectómetros cúbicos que tenían que llegar. Eso quiere decir que nunca se ha podido extraer de allí esa cantidad del Tajo, esa cantidad de agua que se requería para aquí. Y que además los regadíos, o sea, el territorio se transformó en función a ese potencial 1.000 que nunca ha llegado, ¿vale? Trabajando un poco con todos estos temas, creo que sería mucho más inteligente por nuestra parte el empezar a adaptarnos a que cada vez vamos a tener menos agua y además la vamos a tener de manera más irregular. Entonces, eso juega también con lo que te estaba comentando del consumo. Es decir, ¿dónde hay que apostar? Pues vamos a apostar por esa agricultura en suelo fértil, el suelo que tiene vocacionalmente está adaptado para hacer eso, con la cantidad de agua que tenemos, y cada vez ir desprendiéndonos más de lo que es la dependencia que tenemos del agua del Tajo, porque es que va a llegar un momento que el grifo se va a cortar
pero de golpe. Y entonces ni siquiera vamos a haber sido capaces de generar una adaptación, un modelo adaptativo, que nosotros podamos después extraer recursos, poder seguir viviendo, pero de una manera un poquito más ajustada con el entorno. Entonces yo soy de la opinión de que hay que adaptarse y hay que ir cada vez intentando ser más independiente del agua del trasvase y más dependiente de los propios recursos que nosotros tenemos. Y con respecto al Mar Menor, porque esto es un problema dolorosísimo. Yo creo que a todo el mundo, vivamos allí o no, a todo el mundo nos duele muchísimo la situación del Mar Menor, que está, digamos, trufada tanto por la situación de la agricultura, por el uso turístico y por los residuos mineros. Sí, todo junto. Yo, sinceramente, no sé por dónde empezar. Bueno, con el Mar Menor es que ya... Fíjate que ni el comité se aclara. Ni el comité se aclara, el comité no se aclara, no se reúne. Pues, o sea, no se aclara, entre otras cosas, pues porque hay opiniones contrapuestas dentro del propio comité. Y es lógico, hay quien piensa de una manera y quien piensa de otra. El Mar Menor, desde luego el charco de agua no desaparecerá, siempre habrá agua, pero el Mar Menor es cambiante y ha cambiado de una forma tan drástica que ya no es quien era, no lo conoce como quien dice ni la madre que lo parió, y que volverá a ser una zona turística, sí, se puede conseguir. Hay muchos productos que se pueden poner, que se los pondrán y lo harán todo muy bonito, muy decorado, volverán a sacar arena para hacer playas que nunca han existido, no, de forma natural, y volverá, pero no será el Mar Menor. Tendremos otras especies, el caballito se puede ir despidiendo y ya está. Si el turismo generalmente no busca más que tener una casa a la orilla de la playa o lo más cerca de la playa, un trozo de arena donde tumbarse y una charca donde meterse. Eso lo pueden seguir teniendo. El turismo no va a desaparecer por eso. Ahora mismo está desde luego un poco machacado, ¿no? Porque está viendo en ocasiones el agua que no se puede ni mirar, de color del que quiera, verde, oscuro, más claro. Pero más o menos mientras no lo atajen el problema en origen, que es la agricultura, digan lo que digan, y todo esto es generado por el trasvase. O sea, el trasvase es el causante de los problemas ambientales que tenemos en el campo de Cartagena, donde incluyo el Mar Menor. O sea, ese es el punto de vista. Es triste porque todos hemos conocido el Mar Menor, todos hemos veraneado en algún momento allí, todos hemos cogido los caballitos de mar que además los martirizábamos a los pobres. De pequeños no se sabe muy bien lo que estás haciendo. Y ya está, hay mucha gente luchando por él, haciendo investigación en él, de qué es lo que hay, qué es lo que había. Lo cierto y verdad es que, tal como lo conocemos en nuestras generaciones, las que hay ahora mismo, tampoco hemos visto el Mar Menor en origen. El Mar Menor ya cambió en su día, pero bueno, era un ecosistema estable hasta que dejó de serlo, con toda la actividad que se llevó a cabo para que hubiera más turismo, entraran barcos, salieran barcos y toda esta serie de cosas. Vuelve a ser que tenemos lo que hemos provocado. Sí, pero todavía estos días veía hace poco en un rotativo de estos digital una imagen de los limos entrando. Y claro, parece, no lo dicen claramente, pero la imagen anima a interpretar que parte de la degradación del Mar Menor pueda venir exactamente. Claro, esto es muy fácil decirlo, y esto lo ha dicho un catedrático de aquí, un compañero, y yo esto me he lamentado mucho. Me he lamentado porque sabe, igual que sabemos el resto de profesores, que eso no es así. O sea, a eso que tenía el Mar Menor se le ha sumado la lluvia. Sí, pero una lluvia que ha arrastrado sedimentos.
Pero habrá que ver de dónde venían esos sedimentos. Exactamente, esa lluvia... ¿Qué llevaban esos sedimentos? De forma natural hubiera entrado, pero no hubiera entrado con esa cantidad de tierra que tiene cuando tenemos el campo de Cartagena totalmente cultivado. A ver, en otro momento no hubiera entrado eso. Ha venido genial para... Pero entonces, ¿dónde está el origen? Ha venido genial para justificar que el Mar Menor no se recupere. Sí. Nos ha venido, pero sí. genial. Pero sí. Entre otras cosas, a la administración regional y al portavoz del comité científico. O sea, no me importa decirlo, acabo de saludarlo y no me importa decirlo. Pero él sabe perfectamente que opinamos distinto. Entonces... Mira, no el sé, Mar Menor... Yo no soy especialista en el Mar Menor. No, yo pero... me dedico a las aguas más interiores. Digo más interiores porque esta también es una laguna litoral, pero es una laguna. Pero no entiendo, o sea, no he estudiado el Mar Menor, simplemente. El Mar Menor hay que entenderlo a él y a su cuenca de drenaje otra vez. De la misma manera que a los ríos hay que entenderlo él más todo su entorno. O sea, no puedes decir, como tú has comentado muy bien, el río no es solamente el canal de agua, el cauce por donde va el canal de agua. No, es mucho más, ¿vale? Hay un montón de interacciones y se mueve. Bueno, pues el Mar Menor es lo mismo. Es el Mar Menor y toda su cuenca, ¿vale? ¿Qué está pasando en toda la cuenca del Mar Menor? O miramos el origen, ¿dónde está el problema? O si no, no hay solución, ¿vale? No hay una solución al estilo que nosotros queremos, porque la naturaleza la busca, ¿vale? Entonces habrá un equilibrio, como dice María Luz, un equilibrio inestable, pero habrá. De alguna manera se tamponará eso, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de ser el Mar Menor que conocemos ahora, pues será otra cosa, ¿vale? Que podremos utilizarla de otra manera, pero lo cierto y verdad es que cambiará. Esto de la cuenca de drenaje es muy sencillo de entender. Siempre, o sea, creo que la primera vez que se habló de la cuenca de drenaje como unidad funcional, donde hay que estudiar todo. Lo hablamos cuando empezamos con el tema, a investigar, a trabajar, ¿no? Pues en los años 80. Antes de terminar la carrera incluso. Y es como un cuerpo, y lo que se haga en un sitio, pues sabemos que ese lugar es una parte del cuerpo. Y va a repercutir. Y le manda señales al cerebro de que le está pasando algo y se queja. Y entonces, si el tema es que es un pie el que le duele, pues entonces fuerza más el peso sobre el otro. Y hay unas interacciones entre todo. Y la cuenca de drenaje tiene una característica, y es que drena sencillamente porque hay una pendiente. De manera que lo que se hace arriba llega abajo. Hace ya muchos años el ilustre Margalef ya dijo que el análisis, por ejemplo, del agua de un río es como el análisis de orina de una persona. Vamos a ver cómo está el agua y te digo cómo está la cuenca. Claro. La cuenca, no el río. Y la cuenca recoge territorio, recoge tierra, mar, aire, recoge de todo. Entonces, es un cuerpo que funciona porque todas las partes están engranadas, bien engranadas y bien funcionando, y no pierden conexiones. Tú cortas una conexión, cortas un cable de esto y dejamos de irnos. Pues un cuerpo, una cuenca de drenaje, y lo es para el Mar Menor también, otra cuenca, funciona así. El presidente, se ve que hay una plataforma ahora de afectados en los Alcázares. He leído esta mañana que decía que gran parte, o sea, que todo lo que ha llegado allí no es de la lluvia de los Alcázares, que viene desviado y que hay cuencas interesadamente desviadas hacia algunas. La primera, la rambla que cruza los Alcázares, ya te lo he dicho. Además, no tiene nada más que meterte en Google Maps y ves el codo que le han hecho ahí, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, empezábamos nuestra conversación diciendo que es verdad que se nos ha ido de madre la conversación que teníamos sobre el proyecto de Murcia-Río. También decíamos, antes de empezar a grabar, que en realidad el problema es el mismo. Es el mismo. Es exactamente el mismo. Pero si queréis volvemos ahora al proyecto de Murcia-Río, que bueno, empezó a recibir ciertas críticas periodísticas sobre el proyecto de ajardinamiento y un documento elaborado por el instituto al que pertenecéis, el Instituto Universitario del Agua y de Medio Ambiente, que hacía unas recomendaciones muy claras sobre cuál sería un enfoque más
más adecuado, Más adecuado, para sí. tratar el río. En aquel momento, lo tengo por aquí, creo recordar que recomendabais que se retiraba cierto tipo de palmeras, pues que no. Claro, que no eran de allí. Entonces, aquí las tengo, ahora recordáis vosotras lo que creáis conveniente, pero yo quería preguntaros, porque me parece que también guarda relación con lo que hablamos del turismo y los usos que hacemos de la naturaleza. La crítica, un poco la más general, que había del proyecto era considerarlo como, en realidad ellos lo llaman paseo Fluvial. ¿no? En realidad no es el río, es un paseo. Claro. Y el proyecto era un proyecto de ajardinamiento. Sí. Entonces, tampoco el río es un jardín. No. Desde nuestro punto de vista lo veíamos como jardinamiento. Sí. Por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es verdad que necesitamos, por muchas razones, convivir con la naturaleza. La necesitamos biológicamente, tenemos relojes circadianos, Sí. la necesitamos para expansionarnos, ver la luz del día, nos cambia el carácter. Necesitamos la naturaleza y también la necesitamos para subsistir, para alimentarnos, Claro. para producir, para todo. Y queremos que sea bella, ¿no? Nos gusta salir a la naturaleza y decir qué bonito es. Pero un proyecto de ajardinamiento promueve un tipo de belleza del entorno, sea un río, sea la playa, sea lo que sea, que en realidad es más bien un decorado. Claro. No, el río tiene su propia belleza. Y es una belleza también satisfactoria, pero quizás sea una belleza que necesita construirse a largo plazo, ¿no? Aquí viene enseguida a cuento nombrar el proyecto del río Manzanares, Sí. que es una maravilla, ¿no? Ya lo que estamos viendo. Pero, entonces pues lo dejo ahí. Esa intención de ajardinar la naturaleza o de considerarla, pues eso, un decorado, ¿no? Por el que hago este carril bici, que es muy necesario, que todo el mundo nos vamos al malecón, con los patines, con los críos, con los perros. Es muy utilizado, ¿eh? O sea, que lo necesitamos y que lo queremos. Queremos un paseo bonito y queremos un río bello. Pero no así, porque pues ya hemos visto. Mira, el proyecto Murcia Río es que se llama proyecto Murcia Río a muchas cosas, ¿vale? Y yo creo que a lo mejor el ayuntamiento todavía no ha explicado bien exactamente qué es el proyecto Murcia Río. El proyecto Murcia Río es mucho más ambicioso de lo que se está viendo ahora mismo. Se supone, a ver, estoy haciendo una defensa del ayuntamiento y no que la esté haciendo, sino que a mí me ha costado mucho trabajo entender qué es lo que querían hacer, ¿vale? Se trata de recuperar parte del entorno del río, ¿vale? Dárselo al río y dárselo a uso al ciudadano, desde la contraparada hasta Beniel, es decir, lo que sería todo el municipio de Murcia. ¿Qué ha pasado? Pasa que eso lleva una filosofía que en el fondo no estamos tan desacuerdo con ella, porque es lo posible que se puede hacer en un río que está extraordinariamente manejado, como es el Segura, que ya está encauzado, ¿vale? Que tiene sus problemas. Bien, lo que ha pasado ha sido lo siguiente. Se ha empezado por el tramo urbano, ¿vale? El tramo urbano es el tramo más peleado, o sea, el que más claramente está visible al ciudadano ahora mismo, porque el que se pasea todos los días por ahí, pero también es el más difícil, ¿vale? Porque claro, lo que es la parte urbana, el cauce el río está completamente encauzado y es muy difícil de trabajar en él. Entonces solamente hay posibilidades de revegetar un poquito con vegetación de ribera, hacer ese carril bici que ellos querían, ¿vale? Muy bien, de acuerdo, se podía hacer y hubo una revegetación. ¿Qué ha pasado con la revegetación ahora en la riada? Pues fijaros, sorprendentemente, o sea, ellos hicieron la vegetación, yo creo que en el peor momento posible, que era justo este verano. Iba a coincidir con las elecciones, yo que sé, que al final, claro, todo te entra ahí en la cabeza y dices, tú, madre mía, si es que esto quedó muy bonito, pero claro, se lo ha llevado todo para adelante. Pero fíjate, a excepción de los chopos. Han quedado los chopos, y eso que eran pequeños todavía. Lo cual nos está dando una idea, y es que cuando les dijimos, ojo con la vegetación que estáis poniendo, no pongáis especies que no sean autóctonas, esto si lo va a aguantar algo va a ser la especie autóctona. Los chopos son los que han aguantado. Y mira que son unos palicos así todavía. Son muy pequeñitos, ¿vale? Pero el otro día nos fuimos a verlos y ahí están, parados, ¿eh? Se doblaron, dejaron pasar su riada bestial y ahí han seguido, ¿eh?
Vale. La otra parte era la parte del malecón, la parte desde Monterola hasta la autovía. Todo ese trozo es el trozo nuevo, ¿no? Claro, nosotros la propuesta que le hicimos era intentar, como dijimos, hay una relación río-huerta, ¿vale? Eso, hay un diálogo allí. Entonces, la parte de abajo del río, debajo del encauzamiento, es muy difícil trabajar, precisamente porque la propia Confederación pone también sus límites a la hora de plantear eso. Y la parte de arriba era una parte que estaba más cercana al malecón, ya todo eso seguía hacia adelante, estaba el aparcamiento ese que se podía hacer. Entonces, la propuesta que nosotros le hicimos desde aquí era una propuesta más naturalizada, es decir, más intentando buscar una relación entre especies, no exactamente de ribera, porque están muy arriba y no iban a llegar al aluvial y no iban a poder mantenerse, pero a lo mejor sí más especies tipo huerta, ¿sabes? Que un poco y fuera ya, como digamos, haciendo una transición entre lo que era una ciudad que en el fondo se ha embebido en una huerta. Entonces, intentando hacer como una especie ahí de ajuste, plantando árboles autóctonos de aquí, mezclando un poco. Claro, ahora cuando hemos visto el proyecto en sí, pues es un poco frío. O sea, los paseamos el otro día por allí y, por ejemplo, mi percepción es la siguiente. En verano eso es un chicharrero, allí no va a haber quien pasee. Murcia, uno de los sitios donde más calor hace. Entonces, una de las cosas que recomendábamos es intentar buscar... plantar un arbolado que haga sombra, porque la sombra es lo único que puede aliviar un poco el calor estando más cerca del río, ¿vale? Eso yo lo veo que adolece mucho de eso, es decir, demasiado cemento, demasiado duro, ¿no? Para ese paseo. La gente lo está utilizando muy bien, ahora es una época estupenda y seguro que lo utilizará, pero en verano va a ser duro, porque eso, y después hay una cosa que no entendemos, y es que la parte de abajo del río han seguido el carril bici, ¿vale? Pero es que arriba hay otro carril bici. Entonces, hay dobles carriles bicis, hay tantas bicis como para que necesitemos dobles carriles. O sea, bueno, sería genial, pero es que no sospechamos que no. Entonces, arriba, también en el paseo fluvial existe otro carril bici. No tiene sentido si había otro abajo. O abajo, nosotros le habíamos propuesto renaturalizar más, ¿vale? En vez de hacer el carril bici, que sería el poner más islas, revegetar con árboles, con la vegetación más autóctona de ribera, etcétera, etcétera. Pero al final lo que han hecho ha sido una prolongación del carril bici, que además se corta en el Puente de los Peligros, porque es un BIC, no se puede saltar esa figura. O sea que, bueno, es un poco raro, la verdad. Y entonces, aparte, la verdad es que no hemos trabajado como grupo, ¿no?, del instituto. Ahí hemos emitido esos informes por solicitud previa, sí, pero no forma parte del contrato donde entramos como grupo de investigación, sino simplemente a estas actuaciones nos pidieron la opinión. Sí, pero entonces os piden la opinión y luego no la siguen. Nos pidieron la opinión. Vamos a ver, nosotros trabajamos con un grupo de personas, de profesionales en el ayuntamiento, que hemos funcionado muy bien, o sea, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien. Pero todo este tipo de actuaciones no dependen de la persona esta que es enlace, ¿no?, y con la que trabajamos, que es Jesús López. No dependen de él, dependen de otros, otra concejalía, otra concejalía, o la misma concejalía, pero de otro grupo dentro de la concejalía. Y entonces él nos pedía la opinión y pasaba nuestra opinión a este grupo de personas. Entonces, claro, era una cosa un poco así, que dice, bueno, la verdad este informe sí, porque nos solicitan la opinión y lo hacemos a manera de informe. Porque si nuestra opinión se tiene en cuenta, pues queremos aparecer como asesora y tal, ¿no? O como asesores en el caso de los chicos. Nuestro trabajo realmente se circunscribía a otro sector, que era el sector más de huerta, más de Rincón de Berniscornia y una serie de meandros que han quedado por ahí aislados,
Ahí es donde trabajábamos. Y ese es el estudio que hemos hecho para el ayuntamiento. Bueno, pero volviendo, a ver, yo os escucho hablar de esto y pienso, ¿cuál es el margen que puede pensar que tiene un responsable político o el que la persona que tome la decisión entre una sugerencia y las opciones que tenga o que piense que tiene para poder elegir? A lo mejor, no sé cómo plantearlo, esto es lo mejor, esto sería lo más adecuado, o lo posible, pero ya. Estas otras opciones no son malas, Ya. no son estas, pero no son malas, ¿no? Y estamos viendo claramente, había el otro día, no sé si era ya noticia o era un Twitter, decía, el río se ríe de Murcia Río. Sí, se ríe de Murcia Río, sí, lo mismo. Sería Huermuro o algo de eso. No sé, El sí. río se ríe de Murcia Río. Entonces, bueno, menos de los chopos. De los chopos. Que han quedado. Claro. De lo demás se lo ha llevado para adelante. Claro, si es un Luego río que se inunda. hay sectores que han sido revegetados por ANSE, han llevado actuaciones y ahí están. Estuvimos también dando vueltas por ahí y ahí están. Lo ha aguantado Se perfectamente. doblan, luego se vuelven a enderezar lo que puede enderezarse y ya está. Hay Y un aquí no ha grupo, pasado nada. hay un grupo ahora activo de, a ver si lo digo bien, de crecimiento de setos multifuncionales. Multifuncionales, sí. Que son divinos. Claro. Son divinos, están todo el día subiendo fotos de especies y lo Sí. importante es que son los matorrales. Los matorrales, los pequeñitos. Sí. Que nunca se le ha dado nada de No, importancia no. y lo son. Es más, a muchos le llamamos malas hierbas. Cuando vemos algo así crecer bajito, decimos, ya están las malas hierbas por aquí funcionando. Sabéis que tengo un compañero en la Facultad de Filosofía que estudia la inteligencia vegetal. Pues eso es muy interesante. Es fascinante, es fascinante. Pero no la inteligencia vegetal, sino que él es filósofo de la inteligencia vegetal. Dios, ya, eso ya es rizar el Y rizo, ¿eh? Sí, bueno, estuvo tengo una entrevista con él en el canal, es realmente interesantísimo. Entonces decía, lo vengo a mencionar a Paco Calvo, porque él dice que las malas hierbas son las plantas más inteligentes. Hombre, por supuesto que lo son. Ese siempre. Estoy de acuerdo. Mira, nosotros en ecología a todas esas plantas se le llamaba esas plantas y animales oportunistas. Y nosotras siempre hemos odiado ese término. Decíamos, pero si son las más listas, si son precisamente las primeras, las que además te proporcionan después suelo, aprovechan todo lo que hay. Cualquier espacio donde es posible vivir, crecer, ahí vienen ellas. O sea, Sí, es un mal nombre. Y una solución de Julia decía es de o sea, dejar crecer el manto verde. Sí. 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 Que realmente sería dejar las malas hierbas. Agarra el suelo, retiene el agua, le permite que se infiltre, recarga acuíferos, y que... ¿Qué otras Pero mira, ventajas? hay tantos mitos que hay que romper, por ejemplo, lo de la limpieza. Eso lo estamos oyendo continuamente. Hay que limpiar el río, hay que limpiar el río. El río no hay que limpiarlo de nada. A ver, precisamente la vegetación te hace un montón de papeles, pero en el caso de las avenidas, el primer papel que te hace es de reducir velocidad, con lo cual peligrosidad disminuye. Ya es importante. Además retiene, es decir, retarda el pico de avenida. Con lo cual, si hay inundaciones, si al final se sale, va a hacerlo de una manera mucho más tranquila. Después tiene miles de funciones. Es un filtro de sedimento, un filtro de nutrientes, un filtro de contaminantes, es de todo. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos imágenes como las que se han puesto estos días, de todas las cañas taponando y tal, dice, mira dónde está. Pero ¿quién tapona? Si es el puente, si lo que está es el puente, entonces el puente es el que hay que quitar, vamos, entre comillas, evidentemente no, pero quiero decir, no nos ofusquemos con una imagen que no significa que las cañas han taponado, no, es el puente el que ha hecho de tope y por eso las cañas no se han podido ir, las cañas se podrían haber ido. Aparte, Y no pasa nada si no hay obstáculos en el río. Mucha Si parte pone de obstáculos en el río no se van. Entonces el tapón no es de las cañas, el tapón es el puente que hace de barrera. Pero se puede ver como que taponan, pero las cañas hay que ver también de dónde vienen. Hay mucha corta de caña. Entonces se quedan las cañas sueltas. Habrá que controlar también la corta de caña. Efectivamente la caña también se muere. Y esa caña sí puede ser arrastrada por el agua. Pero esa caña es la que hay que quitar, pero no es decir voy a limpiar el río. No, eso es peligrosísimo. Sí, hay que regularizar, digamos, o
armonizar las actividades que... La caña es muy difícil de quitar, ya lo sabemos. Hay técnicas, pero hay hay métodos. En el métodos. departamento hay profesores que han estado haciendo estudios dentro de un live y con buenos resultados para combatir la caña. Claro. Y no basta nada más que meterle un competidor y se limita bastante el crecimiento. Pero son todo tipo de actuaciones que, bueno, falta que haya dinero o que den dinero para hacer eso. En el campo es igual. Ahí, ¿no? Por lo que dice Julia, el campo es igual. Es decir, no limpiemos tanto. Si las plantas nos están haciendo un papel enorme. Además, papeles de todos los tipos. Son los polinizadores, la mayoría de ellos van a esas plantas. Si las estamos quitando, nada más que le estamos dejando la posibilidad de que polinicen aquello que estamos cultivando, pero no lo otro. O sea, estamos perdiendo de información del medio natural, de recursos genéticos, que es una bestialidad. Estamos perdiendo lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Totalmente. Pero la impresión es, en una zona agrícola como la nuestra, es que esas plantas roban, entre comillas, mucha agua a las plantas de los cultivos. No, están diciendo que no con la cabeza. No, es que... que van a ver, pueden estar robando, pero el papel que juegan en positivo en contra de lo poco de agua que le puedan quitar es que no tienen paragón, de verdad. Entonces, de verdad que los beneficios... ¿Dónde se cría la mayor parte de las higueras de Ficus carica? ¿Dónde se cría la mayor parte? En medio del campo de que no es de nadie. Que está lleno de torral, de mala hierba, de pioneras de estas. Y dan unos higos. No. Que da gusto, no hay que regar. Nadie riega aquello. ¿Es verdad que las higueras es uno de los árboles que tiene las raíces más profundas? Sí. Claro, van buscando el agua ellos como pueden. Bueno, una Cada pregunta cual se la apaña como puede. Claro. Una pregunta que quería haceros, no sé qué visión podéis tener de lo que ahora se llama ecofeminismo. El ecofeminismo. Que parece que es un término ya que tiene unos años, pero parece que ahora hay como una especie de... Un resurgimiento. Sí. ¿Hay más de feminismo o hay más de eco? ¿Es la ecología neutra? ¿Hace falta esa visión de género realmente en las ciencias? Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la impresión de que la mujer ve muchas de estas cosas con una perspectiva diferente. Entonces, la etiqueta... Bueno, le podemos poner etiquetas, pero yo sí tengo claro que la visión del hombre en cuanto a, por ejemplo, cómo extrae los recursos de un sitio y tal, es muchísimo más productivista que la de una mujer. La de una mujer valora, además de eso, valora la estética, valora otras funciones que pueden estar haciendo y que no son tangibles o no son valorables en términos económicos, con lo cual a mí me da la impresión de que tenemos una visión como mucho más completa o compleja del asunto. Entonces, al ser así, tenemos que potenciarla, sí. Hay que darle una etiqueta, ok, pues vale, vamos a dársela. Pero yo creo que la visión de la mujer es un poquito diferente o bastante diferente con eso. Y eso no está... Bueno, ahora mismo es casi una línea de investigación nueva, que está empezando. Y está empezando, por ejemplo, con todo el término de servicio ecosistémico, de estas contribuciones de la naturaleza a la gente, todo este movimiento que hay ahora de vernos integrados ahí, tiene una repercusión enorme. Hay muchos líderes mujeres que lo están intentando sacar para adelante. De hecho, ya hay varios premios. La Sandra... la del año pasado. El año pasado, ahora mismo no me acuerdo del nombre, le han dado, es una de las top en estos temas, le han dado un premio por esa visión que se tiene, y que es una visión mucho más amable y sobre todo como más completa, ¿vale? Que la que puede tener el hombre en muchos casos, ¿no? Yo creo que lo que se pretende con eso, y da igual, y opino como tal, y el término con el que se le nombre, es visibilizar lo existente. Es una cosa que ha existido siempre, que tú miras una casa, un hogar, sea de una familia, de más, menos miembros, o de un solo miembro. De un solo miembro es más difícil, pero ¿quién gestiona la economía de la casa? ¿Quién gestiona el agua? ¿Quién pone la lavadora? Ahora ya empieza a ser de otra manera, pero no somos conscientes nosotras mismas, aquí somos 3 mujeres,
de que el hombre puede tener toda su intención en implicarse, pero sabemos el trabajo que le cuesta. Su inmediatez de decir, es que tú lo haces mejor. No, vamos, nacemos con eso, pero tú lo puedes aprender. Entonces, la gestión del agua, si la gestión del agua la hacen las mujeres. Cada vez más hay puestos de mayor de responsabilidad en ámbitos superiores, como la Unión Europea, la economía, el medio ambiente y todo eso. Están mujeres a la cabeza. Por eso que dice Chari, es porque es otra visión. No es una visión de rentabilidad económica, que es única. Únicamente. Sí, yo creo que el mensaje que estáis dando hoy aquí es un poco la ética del cuidado. Sí. O sea, tenemos que cuidar la naturaleza, incluso para usarla, solamente incluso con una visión egoísta o pragmática. Que nos dure. Tenemos que cuidarla. Para que nos dure. Entonces, esa seguro que es una visión femenina. Probablemente también lo es masculina en muchos casos, pero no como algo general. No es general. No es tan general como general. Y nace de la mujer. Y cada vez soy consciente y lo palpo que ponen mayor interés el sexo masculino en hacer las cosas imitándonos un poco, ¿no? Con muy buena intención. Pero que es una cosa que nace con nosotras y con muchos de ellos, pero no con todos. Y este es el tema. No sé si existe algo así, a lo mejor es una generalización demasiado vaga, pero ¿podríamos hablar de algo que fuera un diagnóstico ecológico, más o menos, de los entornos naturales de la región de Murcia? ¿Habría alguna zona urgente? Esto hay que acometerla, aparte de lo que venimos hablando. ¿Veis algún déficit que sea importante señalar? Aparte de todo lo que hemos hablado. Aparte del Mar Menor y del río. Y del río y de toda la historia. La situación ecológica de la región. Mira, yo creo que hay un déficit educacional muy importante, muy importante. Nosotros nos hemos brindado muchas veces a hablar, a contar, a explicar a través de los medios de comunicación, lo que sean, ¿no? Siempre que nos han invitado a algo lo hemos intentado utilizar, pero creo que tiene que ir más allá. Es muy importante que la gente que ya estamos aquí, ya tenemos muchos años, ya tenemos nuestros tópicos en la cabeza y muchas veces son muy difíciles de corregir, pero las nuevas generaciones sí, ellas nos están, de hecho ya existen gente que nos están dando mucho las lecciones, pero no es general, es decir, yo sé que hay mucho movimiento social, mucho movimiento ciudadano, muchos de ellos son jóvenes, nuevos, que están ahora, pero creo que hace falta también educación a todos los niveles sociales. A nivel político habría que hacer una revolución completa y continua, porque ellos en definitiva es lo que al final decide. Mira, una de las cosas que yo creo que a lo mejor ahí hemos roto un poquito con lo establecido es en el proyecto de Murcia-Río, lo que nosotros les planteamos al ayuntamiento es no tanto estudiar el río y sus cosas y tal, que también, sino ¿por qué no hacemos un buen trabajo sobre qué piensan los ciudadanos, qué quieren los ciudadanos con Murcia-Río? Es decir, el que la opinión de los ciudadanos esté reflejada también en lo que ahí se quería hacer y en la responsabilidad que se supone a los ciudadanos también para hacer suyo ese proyecto, de hecho así lo nombramos, haz tuyo el proyecto Murcia-Río, llevaba consigo detrás de eso un mensaje y es: las instituciones no pueden hacer lo que quieran y lo que ellos piensen o lo que creen que pueden hacer, teniendo en cuenta que van a hacer lo que creen que es mejor, ¿vale? Y no pensando mal. Pero ¿alguien le ha preguntado a la gente qué es lo que quiere? ¿Alguien que pueda dar una idea nueva y tal? Bueno, pues esa encuesta se ha hecho, se ha trabajado sobre eso y los resultados son clarísimos. La gente quiere volver al río, quiere que haya bajadas, que ellos puedan bajar, quieren bañarse como se bañaban antes, quieren que haya riberas donde se puedan tumbar a dormir la siesta tranquilamente y al frescor, quieren recuperar aspectos antiguos del río, de cosas de patrimonio que hubiera.
Los carriles bici los quieren de tierra, no los quieren cementados, quieren andar y poder pasear bajo sombras al lado del río. Decían clarísimamente lo que querían. ¿El ayuntamiento va a hacer caso de eso? No lo sabemos. Lo cierto y verdad es que la imagen sí está. Entonces, la educación es importante, empoderar a la gente en aquello que quiere hacer es más importante todavía, que se impliquen más. Movimientos o cosas nuevas que hacen, como por ejemplo adopta este trozo de río, adopta este árbol, no sé qué, es la forma de implicar emocionalmente a la gente con el entorno que quiere recuperar o que se va a recuperar. El que la gente quiera su huerta, no en el bando de la huerta para emborracharse, sino que la quiera, que vea en él un sitio único, que ha sido enormemente productivo, que nos da muchísimas cosas, que además, y no solamente materiales, sino también de placer, de estética, en fin, todo eso hay que volver tiene que volver a renacer en la sociedad, porque yo creo que ese es el punto de encaje con el que muchas cosas se harían mejor y otras intentaríamos tal. Entonces, la voz de la gente, yo creo que cada vez tiene que ser más importante y hay que darle más caso a ella. Y si la gente dice, esto no lo quiero, por algo será. Y si no, pregúntale. Después está, evidentemente, lo imposible y lo que es posible, ¿vale? Pero bueno, puede haber un diálogo entre qué se puede y qué no se puede. Pero desde luego, creo que hay que darle más importancia a eso. Y para eso la gente tiene que estar informada y tiene que estar educada. Pues si no, no se puede hacer. Bueno, pero es importante ya comprobar que los deseos de la ciudadanía son sostenibles. Son sostenibles. Lo que nos han dicho es sostenible. No están pidiendo nada que requiera una inversión. No. Que realmente estaría en armonía con la recuperación del río como tal, con las propuestas que estabais diciendo de la zona más de huerta. Encajarla más cerca en torno al río. El ayuntamiento debe hacer aquello que pide el ciudadano. Sí. Bueno, ahí hay un déficit democrático exactamente. Que podemos extenderlo hasta donde queramos. La consulta ciudadana está olvidada totalmente. Sí. Y por lo que decía, tenemos que ir aprendiendo. Qué aspecto ambiental, qué sitio, qué cosa. Ya no hablamos de Portmán porque aquello pasó a la historia, ¿no? Pero bueno, se ha roto el dique. Sí, se ha roto el dique, ahí está Portmán y sigue Portmán por muchos años. Fíjate, ese es otro de los mensajes que nos deja todo esto. Que siga estando el tema de Portmán pues, vigente. Uno de los mensajes que más nos dice todo esto es, hombre, no te creas, o mujer, en fin, ser humano, no te creas que por haber inventado toda la tecnología vas a dominar al mundo. No lo vas a hacer. La tecnología no lo puede todo. Pero es una actitud muy anticuada. Es una actitud muy anticuada. Totalmente. Porque la ciencia hace tanto tiempo que nos señala otro camino. Totalmente. Pero bueno, tropezamos 1000 veces en la misma piedra. Ya parece que va habiendo un cambio de actitud. Sí. Por lo menos las reflexiones. A lo mejor no lo podemos constatar en grandes acciones, en pequeñas sí. En pequeñas. En voluntades también, como refleja la encuesta, pero esperemos que las lecciones de esta gran avenida son para todos y a tantos niveles que por lo menos en eso tendremos que estar agradecidos. Ojalá. Yo el otro día me quedó una de las veces que fuimos a ver el río, ¿no? Claro, estos días ha estado el río visitado como nunca. Y muchas veces habíamos dicho que el proyecto Murcia Río tenía que servir para que, o queríamos que sirviera, desde nuestro punto de vista, para que volver a mirar al río. Y entonces a mí me dio mucha pena ver cómo estaba prácticamente toda Murcia mirando al río, pero el motivo de mirar al río es que no me gustó nada. Y entonces digo, bueno, ya están mirando al río, estarán contentos, pero no es esta forma de mirar al río la que nos referimos. Entonces, a ver si conseguimos que el murciano vuelva a mirar al río, pero porque esté viendo un sistema natural o naturalizado, ¿no? Ya natural no, pero naturalizado sí. Ya para terminar, ¿qué conclusiones o qué mensaje lanzaríais a quien nos esté escuchando, ciudadano de a pie, un mensaje, digamos, de a futuro, sobre cómo encarar, ¿no?, nuestra relación con la naturaleza? Mira, yo le mandaría un mensaje que no es nada político, al contrario. En la tierra somos muchos, en Murcia también, cada vez somos más.
nuestros recursos son limitados. Siempre estamos pensando en términos de cómo buscar soluciones para aumentar. Yo la reflexión que me haría es, ¿y no sería más lógico empezar a dejar de consumir muchas cosas? De todo. Yo soy de la opinión de que nada más que tenemos una tierra, esa tierra la tenemos que cuidar como sea. En el caso de nuestra región tenemos una región, nada más que tenemos esta. Y cuanto más explotemos la gallina de los huevos de oro, menos queda. Y si menos queda quiere decir que al final esto estalla. Entonces creo que tendríamos que aprender a consumir menos, porque consumir menos significa no peor calidad de vida, no peor nivel de vida, sino mejor calidad de vida. Y la calidad de vida no se hace solamente con consumir, sino que se hace con otras cosas. Por ejemplo, si somos capaces de recuperar el río, recuperar el mar Menor, recuperar nuestros paisajes agrícolas, recuperar nuestros paisajes de secano también, que son bellísimos, y disfrutar con ellos, a lo mejor no hace falta viajar tanto, a lo mejor no hace falta coger 25 aviones al año para hacer... Y pues lo podemos pasar muy bien también así. Y ser felices, que en definitiva yo creo que es de lo que se trata. Ser felices, pero viviendo de una forma un poco más acorde con lo que tenemos. Ese sería mi mensaje. María Luisa. Yo no tengo nada que añadir, ¿sabes? Le ha faltado por decir el tema de recuperar relaciones sociales, que se han perdido. Cada vez hay más redes sociales, pero no sabes con quién estás hablando. O sea, esa relación directa humana que hay en un paseo, sea el del río o donde sea. Te saludas con el vecino, yendo a la tienda de barrio, hablas con quien te atiende. Todo eso se ha perdido y habría que recuperar. La naturaleza es un buen entorno. Totalmente, lo es. Para encontrarse. Sí. Fíjate que ahora que vamos a empezar en periodo electoral, a mí me gustaría que algún partido político fuera capaz de decir: señores, la economía no se reactiva así, sino hay que consumir menos, a ver si así nos podemos repartir el pastel mejor entre todos. Pero eso creo que no lo voy a oír, ¿verdad? Bueno, y si lo oímos volveremos a hablar. Muy bien, genial, será genial. Chari, María Luisa, muchísimas gracias. Vale, muchas a gracias. vosotros. Gracias.